Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Como es costumbre, me acompaña mi invitada especial, Paz Zárate. Paz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Aquí estamos, en un programa que, digamos, tiene mucho matiz, tiene mucha cosa. Y nosotros, como siempre, decimos que las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. ¿Le parece que comencemos, doña Paz? Sí, por supuesto. En tiempos de guerra, en tiempos de hostilidad, la primera víctima de la guerra y la hostilidad es la verdad. Y esa verdad termina en cualquier parte e interpretada por cada uno según le convenga, más allá de esa categoría que todos aceptamos de que la verdad existe y que hay que irla a buscar. Bajo ese contexto le vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro podcast de hoy a la guerra, porque es una guerra que hay entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y quiero recalcar lo que acabo de decir, la organización terrorista Hamas. Comenzando por lo inmediato, porque para eso tenemos sobrevuelos nacionales, el gobierno de Chile ha llamado a consultas a su embajador ante Israel, lo que motivó una molestia israelí, no solo con Chile, también con Colombia y con Bolivia, que fue más extrema, que rompió relaciones diplomáticas con Israel, en el sentido de que Israel le pidió a Chile y a Colombia una condena explícita a la organización terrorista que mencioné al comienzo de este programa. Yo creo que puedo alcanzar a entender la molestia de Jerusalén con que le llamen a un embajador a consultas. Diplomáticamente eso es una señal fuerte. Pero no alcanzo a entender por qué debiese Chile, más allá de que lo considero obvio, hacer lo que el gobierno de Israel le está pidiendo. Creo que ahí hay, por lo menos a mi manera de ver, un nudo Giordano, un nudo que no se puede desatar con simples declaraciones. Y recalco, porque lo dije al comienzo, que las opiniones de este programa comprometen a quien las dice. No necesariamente Paz está de acuerdo conmigo y no necesariamente usted está de acuerdo conmigo. Paz, ahora sí, ¿cómo estás? A ver, este es un tema interesante porque es un tema sobre la práctica diplomática. Y la verdad, como tú bien mencionas, es una costumbre, una señal de molestia cuando uno llama a consultas a su embajador. Yo, por supuesto, creo que siempre es bueno que todos los países empujen el cumplimiento del derecho humanitario, es decir, las normas de la guerra. Y eso se supone que es el razonamiento que Chile ha dado para llamar en consulta a su embajador. En todas las guerras eso es bueno empujarlo, el cumplimiento de esas normas básicas. Ahora, si esta herramienta es la mejor dentro del abanico que un gobierno tiene para expresar su molestia y el apoyo a estas normas, que en este momento Chile encuentra como muchos otros países que no se están cumpliendo, es discutible porque, por ejemplo, yo personalmente pienso que si dentro de los 230 rehenes hay 2 personas de origen chileno, yo personalmente creo que es, por lo menos hasta que los rehenes sean devueltos, yo creo que es más útil tener un embajador en Israel porque se necesita contactos al más alto nivel. También porque existe el peligro que la guerra se agrave y se extienda por la región, un peligro real, bien patente. Entonces, quizás si no hubiera un interés comprometido directo de Chile en la situación de los rehenes, yo creo que no habría problema porque la práctica de esto es rebajar las relaciones a encargado de negocio. Pero no formalmente, pero informalmente. Pero como creo que hay un interés de Chile importante por la nacionalidad de 2 de los rehenes, hay 25 nacionalidades entre los 230 rehenes, de los cuales aún no se sabe si existen o no. Quizás si yo hubiera considerado esa medida, la habría considerado para un poco más adelante cuando este tema de los rehenes esté solucionado. Entiendo que el presidente de la República tiene un interés especial en manifestar el apoyo de Chile a las normas. Pero la herramienta quizá, dada esta circunstancia que te cuento, quizá yo hubiera usado otra. Como no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, y me hago eco de aquello, no lo había pensado, me parece un buen punto, yo sí quiero aportar que a veces, en medio de todo esto, hay algunas señales que a mí particularmente, más allá del tema de los rehenes chilenos, me parece que hay que dar.
Hay que buscar una manera de frenar los bombardeos israelíes que van dejando al momento que yo estoy hablando más de 8.000 muertos, de los cuales más de 2.000 son mujeres y niños. Y yo sí puedo entender que quizá en términos de la vida de los 2 rehenes chilenos que sabemos que están ahí, puede que haya otro más, no lo sabemos, sea importante tener un embajador, pero también para avanzar en este mismo tema, pero desde otra arista, también me hago eco de que no hay cómo explicar que esas 8.000 personas todas son terroristas. Y los bombardeos siguen. Yo esta mañana en Tele 13 AM conté que pese a que el paso de Rafah está abierto por segundo día consecutivo, hoy hubo bombardeos en las inmediaciones del paso de Rafah. Y hasta ahora no ha habido poder humano que haga que esos bombardeos, por lo menos, no, aminoren no, tienen que cesar. Yo en eso me juego mi carta. Pues esta carta que uno tiene cuando juega Monopolio, pone una carta. Ya, en este monopolio particular mi carta es que los bombardeos tienen que cesar. Ahora, oye, el paso, corrígeme si estoy equivocada, pero el paso está abierto solamente para gente con pasaporte extranjero, ¿verdad? Está abierto para doble nacionalidad palestino-egipcia, para personas extranjeras o para palestinos cuyas heridas son muy graves. Lesiones no pueden ser tratadas en casa. Claro. Yo decía otra arista, y se nos va a extender un poquito, Cronos me va a tener paciencia. Las fake news polarizan la opinión. Y este ha sido un libro de texto de fake news en muchos sentidos. Desde el ataque al hospital, que todavía no ha sido clarificado, no fue al hospital, fue un estacionamiento, desde audios que fueron difundidos de supuestas conversaciones que después resultaron ser falsas. Hay un desafío que a los medios de comunicación y a la sociedad en general la está complicando. Tanto el primer tema que introduje a la mesa como este segundo conllevan a que uno tome una posición con respecto a esto. Y ahí, mi querida Paz, para ir contigo, la verdad, como dice mi ídolo Cambalache, ¿no? Llorando al lado de un calefón. Porque la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hay una cosa verdadera, hubo un ataque terrorista, hay una cosa verdadera, hay 200 y tantos rehenes. Hay una cosa verdadera, hay 8.000 muertos. Pero la autoría de todo esto se vuelve un ir y venir de fake news que periodísticamente son muy difíciles de abordar. Sí, este es un tema muy, muy interesante, Carlos, y yo creo que la única forma de hablar de este conflicto es, por un lado, con empatía y por el otro lado, con hechos. Entonces, una mezcla entre empatía y hechos. Porque obviamente este conflicto genera muchas emociones muy fuertes. Y es el conflicto casi más difícil de todos porque es un conflicto muy antiguo, por territorio, un territorio pequeñito, y entonces, y donde todos los esfuerzos diplomáticos de décadas han sido infructuosos. Y por el tema religioso, si eso también está ahí. Por supuesto, sí, por supuesto. Por eso decía que era muy antiguo, porque más antiguo podemos remontarnos a la Biblia. Entonces, respecto a la verdad, por ejemplo, yo creo que respecto a, tú mencionabas el libro de texto, yo creo, por ejemplo, que es de texto cuando una información no está confirmada. Como por ejemplo, en esto es un error que cometieron muchos medios, incluyendo la BBC, cuando pasó lo del hospital. Creo que lo correcto habría sido, desde mi punto de vista, señalar, en este momento está habiendo un bombardeo en un hospital, hay muchos muertos, Hamas acusa a Israel acusa que es un cohete de Hamas que no funcionó bien, volveremos cuando tengamos confirmación de los hechos. Pero en vez de eso, en realidad, muchos medios se adelantaron a ir por un lado, por una tesis o por la otra. Y la verdad es que hasta hoy yo todavía no tengo absoluta claridad de cómo fue eso, y es normal, en las guerras pasa eso. Entonces, ahora, vi una investigación de AP, de Associated Press, respecto a la forma en la cual cayó y las huellas de eso y una fotografía aérea que podría indicar cuál es el origen del cohete. Pero en el fondo, creo que en el curso de esta guerra que pinta para largo vamos a ver otras instancias así, y entonces creo que, como dices tú, hay que tener cuidado con las aseveraciones que se hacen. Yo me precio de algo y me he preciado mucho tiempo. Yo trato de ser justo. Cuando hablamos de empatía, yo trato de ser justo. No tengo ninguna bandera en este conflicto. Mi única bandera son el sufrimiento de los seres humanos involucrados en ambos lados. Pero cuando yo me topo con un fake news, lo que más me complica es la proclividad, la facilidad
con que la gente adopta una cosa que podría ser mentira y la convierte en un hecho de fe, en un hecho cumplido. Cuando fue lo del hospital, la tesis israelí de que había sido un cohete mal disparado salió inmediatamente. Pero hay que también decir que se sembró un audio en el que dos personas hablando en árabe decían que hoy el cohete quedó mal lanzado. Entonces, ahí es donde uno como periodista empieza a tener problemas. ¿Y por qué los tiene? Porque nuestro trabajo es contarle a usted qué está pasando, más allá de nuestra línea editorial, porque todos tenemos línea editorial. No le voy a decir ninguna mentira. La línea editorial de Canal 13 es pública. Yo trabajo con esa línea editorial. Pero más allá de eso, cuando tomo la palabra en un programa que es especialmente difícil, este de hoy es muy complicado para mí, para Paz también, trato de hacerle llegar este mensaje de por favor chequee y no difunda. Y ya Cronos me hizo una señal, pero necesito hablar de otra cosa que para mí también hoy es muy trascendente. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué le contamos a nuestros hijos de esta guerra? Porque como nosotros a los niños les entregamos celulares desde los 6 años para que manejen los celulares, y a los 8 años un niño sabe leer, se va a topar con que es algo que no entiende, que escapa a su discernimiento y que le produce angustia. Sí, a mí este tema de los niños realmente también me golpea mucho y te agradezco, Carlos, que lo podemos plantear aquí. Cuando yo era chiquitita, tendría unos 5 o 6 años, a mí lo que me impactó desde entonces y lo que me motivó a dedicarme a lo que me dedico, que es la solución pacífica de las controversias, fue la Guerra de las Malvinas. Y escuchar a Karen Ebensperger explicarlo todas las noches. Y en las mañanas también, porque en la mañana no estabas tú, estaba Karen. Y grandes pasos me tocó seguir. Muy bonito. Y también estaba José María Navasal, pero yo me impacté de ver a una joven mamá, que esa era Karen en ese momento, tratar de explicar lo duro que es una guerra. Y me acuerdo haberle preguntado a mis padres y decirle, ¿dónde está la gente que trabaja para que no haya tanto sufrimiento? Es decir, los niños pequeños perciben lo que una guerra es y el sufrimiento que causa. Y obviamente esto les genera ansiedad. Entonces, no he visto todavía en prensa chilena algún artículo o este tema tratado de una manera como que los padres pudieran abordarlo. Yo hace poco estuve hablando con jóvenes padres de familia, colegas míos, abogados, sobre el conflicto. Y una de las cosas que más me impresionó, porque los abogados con hijos tienen por un lado a sus padres o a sus abuelos que están angustiados también de ver la guerra, su propia angustia, también la angustia nuestra de ver las noticias y la ansiedad de sus chicos. Y es decir, cómo se lidia con todo eso, cómo se explica y cómo se procesa en una casa. Me imagino que la mayoría de los hogares la guerra está siendo un tema y yo no tengo las respuestas, salvo quizá mi propia experiencia de que es importante hablar con los niños de lo que una guerra significa y enfatizar que hay mejores formas de resolver los conflictos. Si uno diría, y me voy a basar en un artículo de The Guardian, porque yo no soy psicólogo, me gusta mucho, pero no lo soy, y hay 3 etapas. Pregunte qué sienten. Pregúntele a sus hijos qué entienden por guerra. Porque, ojo, ese concepto de guerra lo va a aplicar su hijo en cualquier dificultad que él tenga, lo va a trasladar. Segundo, esté con su hijo cuando se están dando las noticias para poderle explicar qué es lo que está viendo. A usted le parecerá obvio. Yo tengo 63. Yo hubiese agradecido que en algún minuto entre los 8 y los 11, los 12, que ya quería ser periodista, alguien se hubiera parado al lado mío o se hubiera sentado al lado mío y dicho, mira, lo que estás viendo es esto. Y viví en un país esencialmente violento del que me tocó aprender la violencia. Y lo tercero que es bien importante es hablar de acuerdo a la edad. No le dé explicaciones a un niño de 8 años que corresponden a un joven de 19 porque lo va a angustiar. Y sobre todo, dejarle a sus hijos la puerta abierta de preguntar. No le esconda el dolor que le producen las imágenes, la angustia. Esta guerra a todos nos tiene algo angustiados.
Las guerras. Sí, las guerras. Es que es una deformación profesional. Les pido disculpas. Yo trabajo con eso todos los días, entonces a veces como que uno se le olvida. Buen punto. Tenemos más de una. Un buen punto. Está lo de Ucrania, que está callado. Y para cerrar este tema y avanzar, porque Cronos ya me dijo, señor, si no avanza se quedan temas afuera y no quiero que se queden temas afuera. Recuerde lo que le estoy diciendo. El impacto de las fake news depende de usted. Depende de que chequee, depende de que verifique y finalmente, si usted no está seguro, no lo diga. Tan fácil como eso, y le prometo, o le garantizo, más que prometo, que quien habla en su vida profesional, en ese tipo de cosas, generalmente, no voy a decir nunca, generalmente no caigo porque me precio de saber buscar más información. No me tientan los titulares. Y eso es una cosa que los periodistas tenemos que aprender. Oiga, vámonos a Buenos Aires. Otra vez. Tercera, pero ponele, unas medias lunas. Y ponele tono argentino. Otra vez, Carlos. Resulta que parodiando una escasez de gasolina que hay en Buenos Aires. O la nafta. O nafta, como dicen yo. O combustible, como decimos acá, o carburante, como dicen en el Caribe. Todos están a la búsqueda de la gasolina perdida, que en este caso son los votos. Y estamos viendo una recta final. Acuérdense, en Argentina es el 19 de noviembre. Hoy es 2 de noviembre, quedan 17 días. ¿Cómo ves tú el panorama ahora? Me impacta este tema de la falta de combustible en Argentina, dado que Argentina es un país bastante rico en hidrocarburos, también en gas. Y la verdad es que es inevitable tener un poco de comparación con Venezuela, a pesar de que Venezuela es un país aún más rico en hidrocarburos, lo que significa que también hay, por un lado, falta de combustible, y por otro lado, y todavía hace frío, y por otro lado, falta de dólares. Es decir, el país se encamina a una elección, esto es lo realmente increíble, está atravesando una situación económica realmente grave, y donde los candidatos ninguno de los dos ofrece un panorama auspicioso. La verdad es que uno debiera mirar esto con mucha preocupación. Uno siendo el país vecino, no puede estar alegre de que Argentina se encuentre en una situación tan preocupante. Como el alumno con la profesora. Señorita, ¿puedo levantar la mano? Diga, Carlitos. ¿Quién diantres, caracoles y demás puede ser un buen candidato con una inflación de más del 130% y una devaluación acumulada por lo menos este año de más del 45%? Cuando uno revisa la escena argentina, la verdad es que yo no andábamos ni Paz ni yo tan perdidos hace como 3 semanas y un poco antes, cuando empezamos a decir en esta mesa que el barrio tenía que empezar a preocuparse. Yo me refiero al barrio de los países limítrofes, que estamos ahí. Y lo que más me llama la atención es que todavía no hay una reflexión acabada en la sociedad argentina de qué es lo que están enfrentando. Me da la sensación que esto de la nafta, los argentinos lo toman como algo episódico, no le toman el peso de donde están. Y eso le pasa a países cuando la dificultad es de tal magnitud que no saben ni cómo enfrentarla, ni cómo solucionarla. Y por lo tanto ahí hay quedan 17 días para hacer muchos análisis. Y ahí es donde vamos a ver la mano de nuestra Cancillería en el sentido de dónde vamos a quedar, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los informes que le llegan al ex Hotel Carrera, que es donde funciona la Cancillería, cómo se está moviendo nuestra diplomacia para tener buena información que no nos tome de sorpresa. Aquí hay que prepararse para 2 escenarios. O es el señor Massa o es el señor Milei, ambos con M. Y habrá que ver qué es lo que cuál va a ser la reacción de Chile, que ya tiene que estar siendo, tú que te manejas en ese nivel, ya tiene que estar siendo analizada, ¿no? Ya tiene que haber algún documento, algo circulando para poderlo entender. Seguro que sí. De hecho, quizá la incertidumbre total es la razón de que Chile no haya llenado la plaza de embajador en Buenos Aires, porque no tenemos embajador en este momento. Y ojo, que es un destino clave para nosotros. El más importante. De hecho, la plaza más importante. Así que yo creo que, claro, es tanta la incertidumbre que no se va a hacer un nombramiento. Yo creo que a la espera de que esto sea aclarado. Y además el encargado de negocios ya fue destinado a otro país, a Marruecos, entiendo. Entonces, o sea, se va a necesitar 2, porque se va a necesitar el primero de la misión y el segundo. Como diría Chespirito, que era el que decía chanfle.
Y entonces, ¿quién es el que responde Ahora, por ¿quién Chile en podrá? Buenos Aires? ¿El cónsul? Bueno, ahora hay un encargado de negocio. Lo que yo te digo es que él ya ha sido asignado a otra Sí, misión. no, por eso. Pero cuando él viaje, ¿quién se queda? ¿El cónsul? O un ministro consejero, no sé. El ministro consejero, claro. Ministro consejero. El cónsul generalmente es un diplomático joven. El punto es que, el punto es que yo, bueno, obviamente hay un equipo detrás, pero esa es la plaza diplomática más importante de todas y generalmente se pone a una figura política y no a una figura de carrera en esa embajada. Lo que pasa es que Argentina está bailando un tango y en una de esas mi querido Cambalache va a pasar a quién sabe qué lugar. Porque a mí lo que me preocupa de este tango es lo siguiente, para ir cerrando y avanzar con otra situación que también es interesante esta semana. Quien tiene que resolver un problema generalmente tiene estrategias para resolver ese problema. Sobre todo cuando es un país, estrategias de todos conocidas o iniciativas de todos conocidas. Si yo tengo que resolver un problema social, pues veré qué es lo que le voy a proponer al electorado. Lo que a mí me preocupa es que no he leído he seguido la campaña argentina, no he leído una sola propuesta seria. Más allá de, termino con este ministerio, uso la motosierra, yo soy el león que cobija al pato y del otro lado les garantizo que no les voy a quitar la plata. Coincido contigo y por eso estoy digamos, en ascuas esperando el único debate de esta segunda vuelta entre los dos candidatos que quedan, a ver si por ahí aparece algún plan serio para abordar la difícil situación argentina. Usted sabe que los periodistas funcionamos por corazonadas, ¿no? Tincadas le dicen acá en Chile. Hint, le dicen en inglés. ¿Qué pasaría si Milei no va a ese debate? Ah, no, pero yo creo que va. No, pero te pregunto, ¿sí? Cronos me acaba de decir que me regala 2 minutos para cerrar si este no tema. no sé. Que bueno, no sé. Yo creo que no puede haber una elección de segunda vuelta sin un debate. Y no creo que él, sobre todo ahora que tiene el apoyo de la centro derecha tradicional y de Macri, por supuesto, yo creo que va. Vamos a ver qué pasa ahí, porque donde tampoco sabemos qué va a pasar es donde una joven de 18 años, el día martes, juró la constitución de su país y eso la convierte ya oficialmente en la primera en la línea de sucesión a su padre, el rey. Estoy hablando de Felipe VI de España y su hija, la princesa de Asturias, Leonor. ¿Por qué lo traemos? No es que nos gusten las monarquías. Bueno, en una vez a usted le gustan las monarquías. ¿Qué le podemos hacer? Es porque España por fin va a llegar a un minuto en que va a empezar a debatir sobre la monarquía con gente joven en el poder, con gente que entiende algunas de las transformaciones sociales españolas y va a someter a España, a raíz de lo que está pasando con Pedro Sánchez, que no logra hasta ahora conformar gobierno, a un debate que yo creo que va a ser muy interesante desde ver la juventud del rey, pero sobre todo la juventud de su sucesora, porque no hay la diferencia de edades que había entre el exiliado Juan Carlos de Borbón y Parma, que vive en Emiratos, por ahí, en Abu Dhabi, exiliado absolutamente y escondido cada vez que llega a España, y su hijo Felipe, que era una diferencia muy grande. Aquí hay una diferencia un poco más cercana. Bueno, una de las cosas interesantes en este tema es que, de hecho, Leonor, ahora que es la heredera formal, si algo le pasara al rey mañana, Leonor sería inmediatamente reina sin pasar por regencia de la madre ni nada, a pesar de que es muy jovencita, porque recién terminó el colegio y está empezando la academia militar. Juró la academia militar hace menos de un mes. Claro, muy jovencita. Y ahora, creo que aquí se está haciendo de facto una transición bastante importante de un estilo de monarquía que es la que tenía Juan Carlos el emérito, a una monarquía mucho más discreta, mucho más frugal, y eso es lo que ha tratado de infundir el actual rey, que es muy calladito. Muy nórdica. Incluso menos, diría yo, porque los nórdicos se mezclan bastante con la gente. Esta no se mezcla tanto con la gente, pero ellos quieren, yo creo, llevar un aire de sencillez. Y bueno, y ahí la reina, que es colega tuya, periodista y parece que sigue llevándolo muy en la sangre, ha tratado de infundir en este tiempo que llevan ella y su marido de reyes, de monarcas. Ahora, esto es bastante importante porque yo creo que hay una tensión
que aparece de vez en cuando con este tipo de escándalos como los del rey emérito, que es un escándalo de corrupción, ¿ah? No es el escándalo de Juan Carlos I, no es un escándalo, no es un lío de faldas, Por nada. fin, por No fin. es de prensa rosa, no, es Gracias por corrupción. haber escuchado mi plegaria, que alguien dijera algo que no tuviera que ver con la famosa Corina No. y sí tuviera que ver con el otro lío. A ver, es que la señora Corina, ella es una testaferro de un caso de corrupción. Entonces, la otra relación sentimental es un pelo de la cola comparado con lo verdaderamente importante que era el rey cobraba comisiones por representar inversiones españolas afuera. Viajaba por el mundo cobrando comisiones. ¿Le suena el nombre de Iñaki Bargarín? Claro, bueno, ese es otro. Ese es otro. Pero lo grave acá es que el rey, fuera de sus ingresos que están fijados y que el gobierno le paga por ejercer la jefatura del Estado, él se hacía un ingreso extra. Y obviamente eso le causó un gran daño a la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno y está consagrada en la Constitución española. Entonces, aquí se está haciendo, yo creo que una silenciosa transformación para alejar a la nueva heredera al trono del abuelo y de todo lo que eso significa. Me llamaron la atención dos cosas. Una, la ceremonia en sí misma. No, la ceremonia. Uno está acostumbrado, usted vivió en Londres, a las ceremonias británicas que son el top del top. Sí, de mucha esto. pompa. Pero aquí había cierta pompa. Pero lo que más me llamó la atención fue el orgullo de Felipe y de Leticia por su hija. Y me llamó la atención la compostura de una mujer de 18 años que cierra su discurso cuando recibe el collar de Carlos III diciendo: confíen en mí y les pido que confíen en mí porque a partir de hoy mi destino está unido a España. Más allá del caso de corrupción, yo creo que España se debe desde hace mucho tiempo un debate con respecto a la herencia nefasta del emérito, porque no tengo ningún problema en decirlo, y este esfuerzo silencioso que ha hecho Felipe VI de aparecer cuando se requiere que aparezca y no aparecer prácticamente en todo. Ahora, la verdad sea dicha es que entre Felipe VI y su padre hay un abismo de diferencia y la comprensión de la labor del Estado que tiene el rey de España es bastante más acabada y mejor de la que tenía su padre. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos guste o no nos guste, España es un país que mantiene fuertes inversiones en Chile. Y cualquier discusión en España que involucre un eventual cambio de statu quo, un eventual cambio de figura política, debiese preocuparnos. Y hay otra cosa también. Hay un rol que Juan Carlos propició y que creó para sí mismo, que es un poquito similar a lo que existe en el mundo angloparlante y lo que existe en el mundo francófono. En el mundo angloparlante, la Commonwealth; en el mundo francófono, la francofonía. Y para el mundo de habla hispana, lo que hacía Juan Carlos era él mismo se adjudicó este rol de testigo de las transiciones democráticas y de los traspasos de mando en todos los países de habla hispana que conformaron alguna vez el Imperio Español. Y ese rol diplomático, lo ejerció bien. Además para beneficio de España, para la promoción de los intereses de su país, y Felipe lo ha mantenido. Esto es algo separado de lo que hace el gobierno español. Y entonces escuché un reporte de la Radio y Televisión Española sobre el hecho que una vez que Leonor termine su educación militar, ella también comenzará a gestar este espacio diplomático y que sobre todo es cultural entre España y, por ejemplo, los países de América Latina, sobre la base de la visita, que también permitiría conocerla a ella un poquito, porque como acaba de dejar de ser niña formalmente, la verdad es que no se sabe mucho de ella, salvo que es una chica muy estudiosa. Quizá ahí la influencia de su mamá. También veremos qué pasa, pero es interesante porque las monarquías, yo creo que van en general todas hacia un modelo mucho más sencillo, mucho más pequeño, mucho más barato. Bien, Cronos ya me llamó. Me dijo: señor, le quedan 51 segundos para despedirse. No quiero dejar pasar la alegría y la satisfacción que le produce a quien habla el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Si usted nos está escuchando afuera, le agradezco que hayan venido, pero como chileno en ejercicio y con razón de ciudadano, me siento muy orgulloso de lo que mi país fue capaz de mostrarle al mundo deportivo
y a los demás países de América Latina. Una población unida en un propósito deportivo, en apoyar a los nuestros, ser cordial con los visitantes, soluciones imaginativas como llevar a los deportistas en metro a la inauguración. Algunas causaron molestia, pero esta atmósfera que hemos tenido los últimos ya 13 días es invaluable. Para un país, sobre todo para un país que ha atravesado situaciones políticas complicadas en los últimos años, creo que a nivel interno, además de lo que podemos proyectar hacia el exterior, a nivel interno estas semanas han sido muy, no sé si la palabra es curativas, pero muy satisfactorias para nosotros como país, que el deporte nos una como pocas cosas en realidad. A nombre de todo nuestro equipo le agradecemos por estar ahí. Sus comentarios, como siempre, bienvenidos. Se los contestamos en la medida de lo posible, a la altura de lo que nosotros les entregamos. Por hoy, doña Paz, gracias. Hasta la próxima.